Hoy estaremos hablando sobre los mongoles y la India en la Edad Media. Entonces, vamos a estar hablando sobre los pueblos que se gestaron, imperios que se fueron generando durante la Edad Media, específicamente sobre estos. Para ello, primero vamos a identificar dónde encontramos nosotros a este imperio mongol. Entonces ahí, como pueden ver en el mapa, entonces va a abarcar parte de, de Asia, continente asiático, y también parte en un momento de la historia medieval en continente europeo, una parte de este continente. ¿Quiénes eran ellos? Entonces, primero, los mongoles fueron un pueblo pastoril, un pueblo nómada. Recuerden que nómada es porque no está en un solo lugar por mucho tiempo, sino que se abastece de ese lugar y luego va a buscar otro que también le pueda dar los beneficios que ellos necesitan. Los mongoles entonces tenían como tal una religión que era el chamanismo. Vamos a encontrar a un líder específico muy importante para los mongoles y para la historia medieval, que va a ser Genghis Khan. Entonces ahí vemos, era un pastor guerrero que dominó Mongolia hacia el 1206, esto es después de Cristo, y agrupó las tribus mongoles formando un imperio único. Entonces ahí vemos, unificó a todas las tribus mongoles del este y el oeste, intentó crear una única moneda mundial, introdujo el lenguaje escrito en Mongolia, creó puentes que permitieron el desarrollo de rutas comerciales, facilitó la apertura cultural y comercial entre Asia y Europa. El clima y el terreno del interior de Eurasia provocaron la existencia de pueblos nómadas que vivieron acostumbrados a la guerra y el pillaje. Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a encontrar que Mongolia fue un territorio un poco agreste y por eso entonces se fueron generando ese nomadismo, ¿sí? Esa búsqueda por encontrar el alimento, por satisfacer esas necesidades básicas, pues entonces permitió que se generara este tipo de nomadismo. Genghis Khan entonces va a ser muy importante para la historia de los mongoles en la Edad Media. Entonces resulta que Genghis Khan fue el líder mongol que inició por primera vez un imperio. Resulta que en Mongolia íbamos a encontrar nosotros diferentes tribus. Cada uno pues tenía su propia forma de llevar a cabo su vida diaria con unas normas básicas, pero el líder o la persona que pudo lograr la unidad de los mongoles fue Genghis Khan. Genghis Khan, también llamado Temujin, él por causa, ¿sí?, de la muerte de su papá y asimismo que era llamado el Khan, entonces al morir su papá no reconocieron a Temujin o a Genghis Khan, no lo reconocieron como líder después de la muerte de su papá. Entonces en un momento fue rechazado. Entonces, sin embargo, él junto con su mamá siguieron su camino, buscaron nuevos lugares y de allí él comenzó a gestarse, a ser parte, en este caso, ser parte de otra tribu, pero es allí cuando él comienza a fortalecerse, tanto así que ya va a ser luego reconocido como Khan. En este caso, lo que hace Genghis Khan, o Temujin, que era llamado anteriormente, entonces él comienza a buscar amigos, ¿sí? Se va a aliar con diferentes tribus y en un momento va a cobrar venganza de aquellos que negaron la oportunidad de seguir ejerciendo el dominio sobre las tierras que antes le pertenecían a su papá.
Entonces, como tal, él comienza a doblegar a sus enemigos, ¿sí? Que hacen parte también de las tribus mongolas, y muchos entonces van a comenzar a ver el poder que tiene él y la autoridad que tiene. Entonces muchas tribus van a comenzar a unirse a él, y tanto así que va a fundar el gran imperio mongol. Este imperio mongol se caracterizó por ser muy, pero muy sanguinario con sus enemigos. Sometían a sus enemigos de una manera muy sangrienta, tanto así que dejaban a los que dejaban vivos, los dejaban simplemente para que contaran la historia a las otras tribus a las que ellos iban a ir a ¿qué? A someter. Entonces, para que contaran la historia y así de una vez fueran infundiendo el miedo, y cuando ellos ya llegaran, pues entonces ya el miedo los aterrorizaba tanto que podían ceder y doblegarse ante Genghis Khan. Entonces, este líder mongol entonces comenzó o inició diferentes tipos de incursiones para poder obtener las riquezas de los diferentes territorios que le rodeaban. Parte de esos territorios está Rusia, parte de esos territorios está China y también parte de pueblos árabes. Genghis Khan entonces era muy temido, su ejército fue grande y ellos también fueron uno de los pocos que se puede contar de que fueron grandes arqueros. Ellos montaban mucho a caballo, pero no el caballo habitual, sino uno pequeño, ¿sí? Que va a darles a ellos pues una característica muy específica y especial dentro de otras tribus y también dentro de otros imperios. Nosotros hablábamos en unas primeras sesiones o clases de que el imperio de Oriente pues se veía afectado por diferentes bárbaros, ¿cierto? Dentro de ellos también vamos a encontrar en un momento a los mongoles. Y también vamos a encontrar que los mongoles van a someter también en varias ocasiones a los musulmanes. Entonces, se dice que uno de los grandes imperios o importantes imperios que se generaron dentro de la Edad Media están los mongoles, en cabeza de Genghis Khan, que se caracterizó entonces también por su ¿qué? Por ser un enemigo muy sangriento que sometía a sus opositores de una manera sanguinaria. Dentro de la importancia vamos a encontrar que luego de que muere Genghis Khan, pues va a dejar también un legado importante, y dentro de ello va a ser a Kublai Khan, que va a ser su nieto, que va a fundar una gran dinastía también, que va a seguir con el legado y también el esparcimiento de su imperio en diferentes territorios. Entonces, ustedes recordarán que los chinos, nosotros hablábamos de este imperio, del imperio chino, y en la Edad Media pues los chinos tuvieron gran poder también, gran poder militar. Sin embargo, cuando tenía que ver con los mongoles, entonces pues el miedo era grande, y tanto así pues ustedes recordarán que en un momento de la historia de los chinos ellos construyeron una gran muralla, y eso les permitía a los chinos defenderse o protegerse de todas las incursiones que hacían los mongoles para poder atravesar y pues dominar el norte de China. Sin embargo, para los mongoles esto no fue ningún obstáculo, sino que al contrario, ellos accedieron a estas murallas y lograron pasar al norte de la China y someterlos. Dentro de eso entonces vamos a encontrar a Marco Polo, que también nosotros habíamos hablado, el gran comerciante, ¿cierto? Que también hacía parte y que nos dio como una visualización y un panorama general por medio de los mapas que se encontraron de él dentro de la geografía, si lo recuerdan.
Entonces Marco Polo también va a ser parte esencial dentro de la historia. Yo les había dicho en las sesiones anteriores que Marco Polo había sido importante en China, había ocupado un rango muy importante, pero esto dentro del imperio mongol, porque los mongoles entonces estuvieron en gran parte de la Edad Media sometiendo al norte de China, y en ese momento pues estaba Marco Polo. Entonces Marco Polo hace parte vital de esa organización de China, pero bajo el gobierno de los mongoles. Entonces ahí ven, dinastía Yuan, creada, o en este caso instaurada por Kublai Khan, fundador de la dinastía Yuan, nieto del gran Genghis, señor del cielo. Dinastía Yuan, entonces aquí Genghis Khan, elegido jefe de todas las tribus mongolas en el año 1206, provoca un movimiento militar que en unos años convertiría a su pueblo en el dueño de un imperio que se extendía desde Europa Oriental hasta Vietnam. Las pequeñas dinastías que gobernaban el norte de China no son oposición para los mongoles, y la resistencia de los Song, ¿sí?, que es una dinastía, solo es efectiva unos años, hasta que Ubiliet, su nieto, acaba con los últimos generales y establece la dinastía Yuan, con capital en donde, en Beijing. Los mongoles diseñan una sociedad étnicamente estratificada: arriba los mongoles, en segundo término otros pueblos aliados de la estepa, bajo ellos los chinos del norte, y al fondo de la escala social los chinos del sur. Fue durante la dinastía Yuan que dos de los primeros viajeros de Occidente, Marco Polo y Ibn Battuta, ¿sí?, que conocieron China, quedaron también ellos profundamente impresionados por lo que vieron. Ibn Battuta también va a recorrer parte del norte de África y de parte también de territorio árabe. Entonces en este caso Genghis Khan y su nieto y todo lo que tiene que ver con el imperio mongol es importante. Sometió, entonces, como ya les decía, desde parte de Rusia, sí, sometió también el norte de África, en este caso de la India. Al norte de África no alcanzó a llegar como tal. Hizo grandes intentos también de someter a los japoneses, pero no lo lograron, precisamente por la distancia, en este caso, que dan las aguas marítimas. Aquí entonces vemos, arrancaba el último tercio del siglo XIII, Kublai Gran Khan del imperio mongol y recién autoproclamado emperador de China, concedió audiencia a los tres comerciantes venecianos pocos días después de su llegada, ¿sí?, a Chengdu, la capital mongol de verano. Entonces aquí vemos la imagen de ¿quién? De Marco Polo, que pues si se dan cuenta pues no fueron los únicos. Sin embargo, él fue el representante y el icono importante y extranjero que hizo parte de este imperio mongol. Aquí vemos el motivo era que el Gran Khan no se fiaba demasiado de los funcionarios chinos originarios de los territorios conquistados. Sospechaba que seguían siendo fieles a la antigua dinastía Song. Entonces Marco Polo fue clave para poder continuar con su gobierno en territorio chino. Hubo un momento en que le tocó dejar de lado a China y devolverse de nuevo para territorios que habían sido conquistados por los mongoles, porque muchas tribus mongolas se estaban de nuevo dispersando y cada uno estaba queriendo ejercer el control y el poder sobre los territorios donde ellos estaban ubicados. Entonces en un momento determinado lo que hizo este líder mongol fue regresar a estos territorios conquistados para poder mantener el orden y el poder y el gobierno
que en un momento pues las otras tribus o líderes de las otras tribus mongolas comenzaron a ver como la oportunidad de tomarlas de nuevo y dejar de lado ese sometimiento al líder mongol. Dentro de la India, entonces ya la India pues fue sometida. En un momento ya les había dicho que en las sesiones anteriores había sido sometida por los musulmanes. Por eso el norte de la India tiene, pues en este caso, parte de su historia, el Islam, pero no solamente el Islam, también tiene el hinduismo y ya en parte también el budismo. Entonces aquí vemos la India en la Edad Media, fue una época cargada de historia y de sucesos sumamente interesantes en la cual se vio pasar grandes imperios, grandes movimientos en el arte, la literatura, que sin lugar a dudas es interesantísimo atender, más aún sabiendo que se conservan las estructuras de las grandes edificaciones de la época. Entonces aquí por ejemplo ven el Taj Mahal, que hasta el momento es muy importante, ¿sí? Y pues es un lugar turístico, ¿sí? Donde se puede ir a la India y llegar al Taj Mahal. Fue erigido entonces entre 1631 y 1654 durante el gobierno del emperador Shah Hassan de la dinastía mongol. Grandes imperios, entonces dentro de ellos vamos a encontrar la dinastía Gupta, pero esta va a estar entonces dentro del siglo III y IV, y luego entonces ahí sí nosotros vamos a encontrar a los sultanatos del sur o de Delhi. Recuerda que cuando hablamos de sultanatos estamos hablando de ese origen musulmán. Entonces un imperio ayudado por los musulmanes que inicialmente controlaron el norte de la India para posteriormente esparcirse hacia el sur debido a la combinación de las culturas. Hubo un nuevo brote en el arte, la religión, costumbres, arquitectura y vestimenta. Algo que quiero resaltar es que la India tuvo mucha influencia, pues ya lo había dicho anteriormente, de los musulmanes, pero fue tan arraigada, ¿sí?, que también parte de su cotidianidad, parte de su vida diaria fue establecida de acuerdo al Islam.